Queremos agradecerte, Señor, que nos hayas permitido venir hasta esta hora del día y venir a estudiar tu palabra, que siempre es reconfortante, a veces retadora, a veces nos anima, a veces nos exhorta, nos hace ver nuestro pecado, pero la virtud, Señor, que tiene tu palabra es que no solamente nos enseña nuestra falta, pero corrige nuestro camino. Así que agradecemos que tu palabra sea para nosotros este instrumento, Señor, que tú nos has dado para modelar nuestra vida cristiana. Así que te pedimos, Señor, que ahora estés con nosotros y que bendigas a los hermanos que vendrán en camino todavía, que llegarán, y con aquellos, Señor, que queriendo estar no lo pueden hacer. Bendice entonces nuestra clase en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a Efesios capítulo 5. Debo de decirles que estamos empezando el fin del libro. Mi idea es terminar este año, ¿no? Evidentemente, este texto de Efesios. Y ya no sé si se nos había comentado ya, pero es posible que en enero vamos a tener un espacio sin clase un par de semanas de diciembre. No, en diciembre, las últimas 2 semanas de diciembre no tendremos clase. Y la semana del la última semana de 23 octubre, al 27. pero no sé qué día es. 23 al 27. ¿Pero qué día es martes? 20, Jueves. 26. El 26 de octubre no tenemos clase, pero hay que venir porque tenemos cultos de la Reforma. Y vamos a estar predicando acerca de los solos. Solo la escritura, solo fe, solo la gracia. Las olas. ¿Qué digo? Los solos. Las olas de la Reforma. No tengo aquí mis apuntadores. Las olas de la Reforma. Solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo salvo, solo Dios la gloria. Entonces va a estar muy bien. Porque además no solamente es el análisis de un texto que sí va a ser, pero va a haber mucha información histórica, mucha historia. Entonces eso va a ser algo muy de mucha instrucción para nosotros. Entonces ese día 26 no tenemos clase, las 2 últimas semanas de diciembre tampoco, por eso pienso que acabamos este año Efesios. En enero, por ahí de la segunda semana de enero, vamos a empezar a estudiar, si Dios lo permite, Apocalipsis. Así que en enero, ¿no? Si Dios permite, nos podemos. Y la idea es estudiar Apocalipsis todo el año. No solamente un ratito, pero todo el año. Entonces vamos a estudiar Apocalipsis en el año. Pero por lo pronto terminamos con esto. También quiero mencionarles que vamos a estar viendo este texto y vamos a promover, porque cuando lleguemos por ahí de los versículos 21 en adelante, vamos a promover a los matrimonios de la iglesia que vengan, porque vamos a hablar de los esposos, de las esposas, ampliamente. Entonces, vamos a hacer una promoción ahí. Los que están casados traigan a su pareja y los que no están casados, cásense para esa fecha. Tenemos un consejo bíblico, ¿no? Al respecto. No se casen, no se crean. No. Está prohibido para Fer y para Mario que de aquí a esa fecha no. Muy bien. Vamos al capítulo 5 y voy a leer desde los versículos 1 hasta el 17. Efesios 5, del 1 al 17. Donde dice el texto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hasta ahí. Esta sección la vamos a revisar hoy. La próxima semana vamos a hablar acerca de los versículos 18, 19 y 20, porque va a ser muy interesante, muy importante estudiar el tema de no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo, como dice el verso 18. Y de ahí vamos a hacer todo el estudio completito de lo que está de ahí en adelante hasta el final del libro, teniendo como base los versículos 18, 19 y 20 del capítulo 5, particularmente el 18, ¿no? Y en ese día, la que será la próxima semana, vamos a tratar de entender qué significa esto de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué se dice hoy día y qué dice la Biblia al respecto? Porque no siempre lo que se dice hoy día es lo que la Biblia dice. Tenemos que ir con mucha calma, ¿no? Así que entonces hoy vamos a revisar solamente algunos cuantos versículos. La semana pasada, que estábamos ya estudiando ya el final del versículo, de los versículos finales del capítulo 4, hablábamos de algunas cosas acerca del asunto de la santificación, y solamente voy a volver un poco atrás con el asunto de la santificación, porque es un tema que para mí es muy importante, y además voy a retomar otra vez hoy en el texto que estamos estudiando para esta noche. Pero el tema de la santificación es un asunto muy importante, porque hemos de entenderlo nosotros no solamente como un concepto doctrinal. Lo que no está bien para la iglesia, lo que no es bueno para la iglesia, para ninguna iglesia, es solamente tener los conceptos doctrinales aprendidos pero no practicados, ¿no? Es un problema de todas las iglesias. Conocemos creyentes que pueden presentarnos muy fácilmente cuáles son las doctrinas más importantes, nos pueden dar las doctrinas de la gracia de una manera muy fácil, nos pueden enseñar acerca de qué significa santificación, justificación, redención, adopción y glorificación y todas estas doctrinas que son ciertas y que son muy importantes. Pero el problema que tenemos nosotros los cristianos es que no hemos bajado la información al corazón. La tenemos en la mente, pero no baja al corazón, y al no bajar al corazón nuestra conducta no se moldea de ninguna manera, ¿no? Es decir, sé una cosa, pero por otro lado hago otra cosa. Bajo este principio vamos a hablar hoy como un asunto central que emana de este texto. Vamos a ver algo que es muy interesante, que es vamos a encontrarnos con un concepto que es este. Vamos a contrastar las verdades posicionales con las verdades prácticas, ¿no? Eso es algo que vamos a revisar hoy. Verdades posicionales versus verdades prácticas, ¿no? Dicho de otra manera, es qué posición yo tengo y cómo me conduzco de acuerdo a esa posición, ¿no? Qué posición tengo y cómo me conduzco a partir de esta posición en mi práctica ¿no? Lo vamos a revisar de una manera muy puntual. El interés es que hemos trabajado mucho en los últimos meses, porque esto tiene marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya llevamos casi 7 meses o más estudiando este libro. Y hemos estado estudiando este libro desde el punto de vista doctrinal, lo cual es muy importante, muy importante. La doctrina es fundamental porque la doctrina establece las bases de una buena práctica. Una práctica sin doctrina es una mala práctica. Hablo de prácticas cristianas. Una mala práctica cristiana es resultado de una mala teología, de una mala doctrina.
Hay personas que nos han dicho o que han dicho la doctrina no es importante, lo más importante es la vida cristiana, pero no se pueden disasociar, no hay manera de disasociarse, no se pueden romper ni partir. Si no hay un buen fundamento, si no hay una buena verdad doctrinal, en realidad puede haber prácticas bastante enfermizas, bastante preocupantes. Ahora mencionaré un par de cosas que hoy estuve viendo que me preocuparon mucho en cuanto a este tema de verdades posicionales contra las verdades prácticas. Eso lo vamos a revisar. Ya empezó el apóstol Pablo al final del capítulo 4 con este asunto. Recuerdan ustedes que estábamos hablando de algunas cosas y Pablo nos hablaba acerca de las pasadas maneras de vivir o la pasada manera de vivir, y nos dijo que nos despojáramos del viejo hombre, que fuéramos vestidos del nuevo hombre, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Contrastó esto, ¿no? Dijo que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos de nuevo, lo cual implica un trabajo del creyente, ¿no? Decíamos, no podemos nosotros ni siquiera medianamente pensar que yo ya creí en Cristo, el Señor me llamó, me justificó, ya ahora ya soy salvo, entonces el trabajo de la santidad es de Dios para conmigo, es decir, que Él tiene que cambiarme, Él debe cambiarme, casi le ponemos esa carga a Dios, ¿no? Señor, tú debes modificar mi conducta, tú debes cambiarme. Incluso la predicación del evangelio barato es ven a Cristo y Él va a cambiarte, ¿no? Y la verdad es que ciertamente, pero Él va a cambiar mi corazón, va a modificar mi corazón, va a cambiar mi destino, va a cambiar mi condición, me va a dar un nuevo nombre, una nueva identidad, es verdad, pero la transformación, la vida de santidad es una responsabilidad del creyente, ¿no? Es nuestra. Claro, diría uno, ¿y Dios no participa? Por supuesto, porque la gracia es de principio a fin, no solamente es te doy la gracia ahorita y te doy la gracia en la segunda venida, no, me acompaña en todo el proceso. Pero ¿cómo es que me acompaña en todo el proceso? Me da su palabra en la cual encuentro todo lo que Él quiere que yo haga. No solamente dice, ya eres cristiano, métete ahí y no te relaciones con nadie, no hagas nada para que te conserves así, no, nos da mandatos. Y esos mandatos son responsabilidades nuestras. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de que nosotros debemos hacer. Despójense, ustedes quítense el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y luego dice, después de renovados en el espíritu, vístanse de nuevo. Y además dice algunas cosas que él sabe, Pablo, acerca de los efesios, ¿no? Habla, por ejemplo, de que hablen verdad entre ellos, que hablen la verdad, ¿no? Les está diciendo, desechando la mentira, hablar verdad. Ya dijimos la semana pasada, él va a decir qué no quiere que hagamos, qué sí quiere que hagamos y la base teológica que establece para que lo hagamos. Eso lo platicamos la semana pasada, ¿no? Bien importante descubrirlo en el texto. ¿Qué es lo que no quiere que hagamos? ¿Qué es lo que sí quiere que hagamos? Y un fundamento teológico al respecto. Por ejemplo, la mentira. Dice él, en el 25 del 4, desechando toda mentira, es decir, quiten la mentira de ustedes, ni siquiera las mentiras piadosas valen aquí, ¿no? Desechen toda mentira, dice la palabra, desechando la mentira, eso es lo que no hay que hacer. Bueno, lo que hay que hacer en el sentido de que no mintamos, ¿no? Pero dice, hagan esto. Y luego, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros sustituyamos? En lugar de no mentir, ¿no? Lo que Él quiere es hablar verdad cada uno con su prójimo. Y luego establece la base teológica que estableció desde el principio. Y la base teológica que Él establece es esto: somos miembros los unos de los otros. Y entonces establece la metáfora de esta interdependencia de los creyentes. Somos un cuerpo, y ya decía yo, ¿no? La semana pasada ponía el ejemplo de mi mano no puede mentirle a mi pie, ¿no? Es decir, no puedo, voy a mover el pie, ojalá no se entere mi mano derecha que estoy moviendo mi pie. Pues va a estar muy difícil. Pues, ¿cómo? Íntegramente, mi cuerpo completo está tan involucrado en todos sus miembros que una parte de mi cuerpo no puede engañar de ninguna manera a la otra parte del cuerpo. No se puede. ¿Cómo, no? A menos que tenga uno de estas enfermedades del cerebro que tiene movimientos involuntarios, pero ya es una enfermedad, pero no hay manera. En un cuerpo, bueno, pues el apóstol dice entonces, no hagan esto, hagan aquello, y esa es la base teológica, y así lo hacen. Recuerden, por ejemplo, que dice él, airaos, ¿no? Enójense, sí, está bien, ya hablamos del aire un poco la semana pasada, pero establece el fundamento teológico.
no pequéis, ¿no? No pequen, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ya lo platicábamos un poco, y además dice, y tampoco den lugar al diablo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vimos la semana pasada. Dice que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristen al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención, ¿no? Habla del principio de nuestra salvación al final, ¿no? Fuimos sellados, principio, hasta la redención final de nuestra salvación, y luego dice que se quiten de nosotros, pues todo eso que ya leímos la semana pasada, ¿no? Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, y en su lugar, en este juego de contrastes, el apóstol dice, antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo, ¿no? En Cristo. Y no se puede lograr esto si no buscamos nosotros y nuestro estándar más alto no sea Dios, ¿no? Por eso empieza el capítulo 5 diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Procuremos imitar al Señor, andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hasta ahí termina la primera, esa idea, central, esa idea central del apóstol, ¿no? Esa idea como muy importante al respecto de estos contrastes que está haciendo, o de esta enseñanza. No hagas, si haz, base teológica, no hagas, si haz, base teológica, ¿no? Tiene un pensamiento muy teológico el apóstol en ese sentido. Además, la base teológica es interesante porque es una base teológica que ya estaba establecida en los primeros 4 capítulos, o 3 capítulos por lo menos de este libro. Pero hoy vamos a revisar los versículos 3 al 17, que son versículos duros, que son versículos malentendidos a veces, pero que son versículos absolutamente necesarios para la vida cristiana, sobre todo para la vida de santidad, ¿no? Para la vida de santidad. Es muy importante. No ha sido casual, ¿no? Bueno, es casual, más bien es le debemos uno de estos. Según yo, mi gripa ya se había ido, pero bueno, no se fue. Muy bien. Esto ya estamos hablando ahora providencialmente es un tema que, sin que yo de veras deliberadamente lo haya determinado así, pero ha sido así, el Señor así es, ¿no? Ese es un tema que estoy hablando incluso en el sermón del domingo, y ahora de repente veo el texto y digo, caray, parece como que el Señor dijera, quiero que hables de esto es importante para la iglesia. Y lo vamos a hablar entonces con toda amplitud, gracias, con toda amplitud, y con toda responsabilidad, ¿no? Ya decía yo el domingo en el sermón de la mañana, porque hay también en la tarde para los que vienen, estamos hablando de los salmos en la tarde, pero en la mañana es muy difícil para un pastor hablar de sexo, ¿no? Muy difícil, porque como decía yo en la predicación, en una iglesia donde yo estaba, me dijeron, es que, ¿cómo es posible que se esté hablando de sexo en una iglesia? Y ahí están los niños y no sé cuánto, ¿no? Y yo decía, si hay un lugar en donde se debe de hablar de sexo es en la iglesia, porque es en la perspectiva bíblica, es la manera, es lo que se debe de escuchar, porque de sexo van a escuchar los jóvenes, los adolescentes y los niños en la escuela, en el internet, en la televisión, en la colonia, ¿no? Entonces, no, aquí en la iglesia que no se habla de sexo, pero que sí escuchen de sexo en la calle, ¿no? Entonces decimos, no, tenemos que meternos a nosotros la idea de que el Señor tiene para nosotros mandatos y tiene maneras de cómo nosotros tenemos que tener una vida de santidad, incluyendo esta parte que es muy importante, y hay que ver qué dice Dios acerca de esto. Hay que ver qué es lo que dice Dios acerca del tema particularmente de sexo. Y entonces el apóstol va a empezar con este tema, ¿no? Y lo va a tratar de una manera importante, lo va a tratar como uno de los problemas más serios de los cuales está pasando la iglesia, ¿no? Y va a hablar de este asunto. Entonces dice, pero fornicación
y toda inmundicia. Y luego seguiría avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ¿no? Empieza con el tema de la fornicación. No, lo voy a repetir porque en la predicación pues es una exposición, no hay manera de hacer más detalles, pero en una clase como esta hay forma de tener un poco más detalles. Nosotros, hoy yo mencionaba el domingo en el culto que la palabra fornicación es una palabra que viene del griego porneia, ¿no? De ahí viene la palabra, por ejemplo, pornografía, ¿no? De porneia. Esta palabra, porneia, que es traducida como fornicación, es una palabra que aglutina. No es una conducta sexual específica, sino es una expresión que aglutina todas las relaciones sexuales prohibidas. Cuando se oye de fornicación, estamos hablando de todas aquellas cosas que son perversión, que a Dios no le gustan y que tienen que ver con pecados sexuales. No podemos nosotros ahorita, y si hiciéramos una lista, haríamos una lista muy grande de perversiones sexuales, pero estamos hablando, por ejemplo, de adulterio, es fornicación. Hay algunas personas que dicen, no, una cosa es fornicación y otra cosa es adulterio. Cuando se habla de adulterio, se habla de una persona que está casada y se mete con otra persona y decimos, esto es adulterio. Es verdad, pero es fornicación también. Es decir, es parte de la fornicación. Alguien dice, no, la fornicación es cuando un joven tiene relaciones con otro joven, una muchacho, lo que sea, ¿no? Y entonces, no estando casados, esa relación sexual se llama fornicación, pero casados se llama adulterio. Bueno, sí, pero fornicación engloba todo. Por eso cuando la Biblia dice, habla acerca de la fornicación, no tenemos que concentrar nuestra mente en una sola cosa, sino en todos los pecados sexuales, ¿no? Que están atentando contra lo que el Señor permite. Para que no hagamos una lista larga de todos los pecados sexuales, porque no es el caso hacerla, ¿no? Porque pudiésemos numerar una gran cantidad de pecados sexuales, tendríamos que decir, para que pudiésemos resumirlo de una manera bastante clara, es la única relación sexual autorizada por Dios es el matrimonio. Fuera de eso, cualquier otra cosa es pecado. Cualquier otra cosa es fornicación, la que me digan, la que sea. Fuera de una relación sexual en el matrimonio, cualquier otra cosa que sea un tema sexual es pecado. Cualquiera. ¿No? La que me puedan comentar, eso es pecado. Sí, lo importante del asunto es, solamente hay una relación sexual permitida. Y es el matrimonio, y ahora tengo que añadir entre un hombre y una mujer, ¿no? Porque dijeran tú, ahora se están casando dos varones, entonces se puede, no, eso es pecado. Eso es pecado, eso es inmundicia, eso es pecado, eso es fornicación, ¿no? Eso es fornicación. No, solamente entre un hombre y una mujer que estén casados, debidamente casados. Fuera de esto, no es pecado. Y entonces el apóstol está diciéndole a los efesios, que los conoce muy bien, porque el problema de la época, no solamente de la época de los corintios, pero de los efesios, que es más o menos contemporánea, estamos hablando de que hay una gran cantidad de pecados de esta naturaleza, ¿no? Pecados sexuales de esta naturaleza, pecados muy graves en ese sentido, que no solamente son pecados que tienen que ver con actos consumados, sino también tienen que ver con intenciones del corazón. Recuerden ustedes que el Señor dijo que si un hombre ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De tal manera que incluso esos pecados ocultos como la lascivia y estas cosas son pecados aberrantes delante del Señor. No son pecados que a Dios no le agradan, que son pecados graves delante del Señor. Así que entonces, todo lo que tenga que ver con una relación sexual fuera del matrimonio, como sea, consciente, deliberado o en el corazón, es fornicación. Es un pecado grave delante del Señor, ¿no? Hermano. Ahora, muchas parejas sí. no se casan, sí. Ni por la ley, ni por la iglesia. ni por la iglesia. Viven como pareja. Sí. Y además se dice mi pareja, ¿no? Pareja, ¿no? Dice, no dice mi esposo. Mi pareja. Sí.
cuando la Biblia habla de casados, estas personas, por ejemplo, que ya tienen 15, 20 años de estar viviendo así sin casados, sin estar legítimamente por la ley casados, eso es también entra en el panorama de la fornicación, ¿no? Esa es una pregunta maravillosa. Me la he tenido enfrente muchas veces porque es muy común, ¿no? Es muy común. Vamos a suponer, entramos un poquito en este tema y luego ya les algo, ¿no? Pero vamos a suponer que un par de personas, ¿no? Ay, sí, pues sí. Dos personas, mujer o hombre, antes de ser creyentes, ¿no? Decidieron unirse en una unión libre. Ellos fueron congruentes con su principio, ¿no? Es decir, es normal, si se juntaron y se unieron en esta relación de pareja, ¿no? Pero ¿qué tal que vienen a Cristo? ¿Qué tal que de repente el Señor les llama a los dos o a uno? Está más complicado cuando le llama a uno, pero llama a los dos, ¿no? Y vienen a Cristo los dos. ¿Qué es lo que tendría que hacer esa pareja? Viene entonces con el pastor o viene con alguno de nosotros y nos preguntan: yo estoy en unión libre y llevo 12 años en unión libre, llevo 12 años con mi pareja, ¿no? Incluso ya hasta tenemos hijos, ¿no? ¿Qué hago? Permanezco así, porque además viene al texto, ¿no? Que dice que los que lleguen al Evangelio como están, que así se queden, dice la palabra, ¿no? Pero también hay que tener cuidado porque una ley no puede contradecir otra en la Biblia, ¿no? Es decir, cuando hay una contraposición en la Biblia, hay que ir a la esencia del mandato. Entonces, cuando a mí me han preguntado qué hago, lo que yo digo es: cásense. Por supuesto, no hay condena. Estás en pecado, no sé qué, no puedo decir eso, pero yo digo es: cásense, regularicen. Por eso, porque sí están en pecado. Por eso, he hecho, por ejemplo, bodas comunitarias. Vamos a hacer bodas comunitarias. Todos los que no se han casado por lo civil, por lo menos, ¿no? Por la iglesia, váyanse a regularizar su situación por lo civil. Y luego vamos a hacer una boda comunitaria en la iglesia para regular su situación ante los ojos de Dios. La recomendación es: cásense, háganlo. ¿Por qué? Porque ahora me entero que eso es pecado, ahora me entero que eso quiere Dios de mí, ahora me entero que es una demanda de santidad, ahora me entero que es lo que el Señor determina de mí. Entonces hazlo, porque sabiéndolo y no lo haces, entonces te es pecado. Hazlo, ¿no? Bendita ignorancia, no lo sabía, ¿no? Pero ahorita que lo sabes, que vienes al conocimiento del Señor, hazlo. Les voy a contar una anécdota, una historia muy reciente de mi vida. Pero llegaron a mi oficina una pareja que tenían ya, no sé si tenían bisnietos tenían ya. Y entonces entendieron el Evangelio. Dijeron: no podemos seguir así. Ya ni tenían relaciones, yo digo, estaban grandes. No podemos seguir así. Y entonces vinieron y dijeron: queremos que nos casen. Y vino con su hijo, el mayor. El hijo que tiene hijos, que sus hijos tienen hijos, ¿no? Y hicimos una boda maravillosa en su casa. En su casa, fue en su casa. Sí. Porque entendieron este asunto, ¿no? Y incluso decía cosas: ya no quiero seguir viviendo en pecado. Y hubo una ceremonia. Yo creo que sí, no hay en la Biblia la figura de la unión libre. No hay en la Biblia la figura de la unión libre. No lo hay. En el Antiguo Testamento, desde luego, el Señor había establecido esas normas de matrimonio y había normas, había reglas, había establecido leyes para eso. Para eso estableció el Señor leyes. De hecho, hay personas que piensan que las bodas religiosas no son tan necesarias o tan importantes. Yo creo que si se casan por lo civil, se casan por la ley de Dios también, pero también creo que la boda ante la iglesia es necesaria. Es absolutamente necesaria, ¿no? Entonces sí creo que habría que tener mucho cuidado con eso. Gente que no se ha casado como ha establecido Dios las normas, ¿no? Y si lo sabe, tiene que hacerlo, tiene que casarse. Es pecado. El que está casado nada más por lo civil, No ¿es importa. pecado? No, porque Dios las leyes las puso para que se cumplieran. Si uno está casado por lo civil, está casado delante del Señor. Es lo que Dios pide de nosotros. Ahora, es bueno casarse por la iglesia. Es bueno.
Es para testimonio de los familiares, de la misma iglesia. Es un pacto que se hace con Dios. Y además, en alguna clase que tuvimos aquí arriba hace mucho tiempo, decía yo que la boda refleja las bodas del Cordero, la relación de Cristo con la iglesia, ¿no? Entonces es bueno hacerlo, es necesario hacerlo. Hermano Rolando, yo creo que las mujeres, sobre todo las mujeres que no se llegan a casar y que están viviendo por mucho tiempo con el esposo o con la pareja, psicológicamente también se sienten desprotegidas. Sí, Se sienten como que les falta algo. Por eso el día que se casan son felices aunque se casen grandes. Y creo que también otra manera en la que uno debe de casarse por la iglesia cuando ya vino al Señor es el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces yo creo que también el matrimonio es una forma de honrar a los padres, de decirles, mira, me voy a casar, te honro saliendo bien de mi casa, cumpliendo el mandamiento de Dios, etcétera, etcétera. Ajá. Lo siento un poco forzado eso de casarse de honra a los padres, pero sí. Es una forma de honrar. Es una forma. El hermano Ray, y ahorita este hermano Carlos. Y la validez bíblica, Sí. si se casan en una religión, ya sea católica o en otra, y en la cristiana, Ajá. todas encierran una validez. Aquí tenemos un asunto importante, muy, muy importante. No debemos elevar el matrimonio al nivel del sacramento. Cuidado, el matrimonio no es un sacramento, ¿no? Ese es un principio fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si una persona es bautizada en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Y viene al Evangelio, yo digo, eso no es válido. Tienes que bautizarte otra vez. No podría hacer eso con el matrimonio. No lo podría hacer, porque entonces estaría elevando el matrimonio como un sacramento, y eso no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que sucede? Se casó por la Iglesia Católica Romana, o se casó con los adventistas, o se casó de alguna manera, lo que sea. Con que se haya casado con la ley civil, Exacto. vale. Ya no es tan importante todo lo demás, porque si no, elevaría el matrimonio a un nivel sacramental que no tiene. Es un nivel sacramental que no tiene. Ahora, por otro lado, la orden del matrimonio no es solamente para los creyentes. Es una ordenanza de la creación que vamos a ver más adelante, y es para todas las personas del mundo, en toda la historia, de paganos, cristianos, lo que sea. La orden del matrimonio es para todos los hombres y mujeres que han existido y que existirán, porque es una ordenanza de la creación. No fue el matrimonio, lo vamos a ver más adelante, no fue creado después del pecado para la iglesia, para que se mantuviera pura. No. El matrimonio fue creado, ¿no?, un versículo antes del pecado. Entonces es una ordenanza de la creación como una institución divina antes de que el hombre pecara. Entonces no fue como para reparar el daño, sino fue establecido antes, ¿no? Entonces así dice la Biblia en Génesis 2, ¿no? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahí está el matrimonio. Pero está establecido así, hermano. Entonces viene de cualquier lado, ¿está bien? ¿No? Yo nunca hacemos esto en las iglesias, ¿no? A ver, muéstrenos su acta de matrimonio para ver si de verdad están casados. Eso no lo hacemos. Creemos en su palabra, ¿no? A ellos darán cuentas al Señor. Pero hay gente que sinceramente dice, no estamos casados. Ahí en Playa del Carmen conocimos a una familia que ahora vive en Veracruz, que un día le dijeron, hermano, está usted postulado para ser anciano, ¿no? Hasta ese momento, después de 2 o 3 años, no sé cuántos llevaba el hermano ahí, no puedo. ¿Cómo que no puedes? No estoy casado. Órale, nos enteramos. Denme un segundo, es que Carlos había hermano Carlos. Sí, bueno, aquí hay una cosa muy importante que debemos de ver en relación al sentir ese deseo de casarse. Van el hombre y la mujer hacia los pies de Cristo. Finalmente podríamos recular en el sentido de cómo el Señor Jesucristo primeramente se entregó a nosotros, dando el amor hacia toda la humanidad, de tal forma que ahora yo puedo decirle, Señor, te reconozco con mi mujer y quiero seguir tus pasos para que bien me guíes en un matrimonio, y me estoy entregando a ti. Y la esposa también, porque pues finalmente van los dos de mutuo consentimiento. Viene a mi mente entonces después Hebreos 7:25, que dice, por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, en ese momento estoy aceptando que Cristo entre en mi hogar, en mi vida, en la unión pues en este caso yo con mi esposa, ¿no? Y en ese caso puedo decir que salgo ya de lo que es la mente reprobada del hombre, que precisamente se trata en Corintios, ¿no? Cómo el Señor entrega una mente reprobada, no nada más habla de homosexuales, sino idólatras, sobre todo eso, la idolatría que se vuelve la cuestión sexual mal encaminada por parte inclusive de gente que asiste o asistimos a la iglesia, porque no nos podemos, o sea, nadie puede decir que no ha tenido algún día algún pecadillo por ahí de vista simplemente de lo que sea, ¿no? Entonces, podríamos pensar después en el Apocalipsis que lo vuelve a repetir: ni hechiceros, ni idólatras, ni agoreros, ni homosexuales, entonces, y vuelve a recapitular todas las cuestiones sexuales en este caso, porque está hablando en este caso de lo genérico a lo específico. Entonces, en el momento en que yo voy volviendo a tomar el punto con mi esposa hacia el altar a recibir las bendiciones del Señor, también me estoy comprometiendo. Y estoy comprometiendo a cuidarla, a amarla, a procurarla, a todas cosas. Entonces ya es un compromiso entre dos personas que dicen, por supuesto. Y ahí están los votos por eso. Sí, están los votos por eso. Yo veo que ahora los jóvenes, antes de casarse, tienen prácticas íntimas, ¿no? Sí, sexuales. ¿Cómo podemos manejar el versículo que dice que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Sí. ¿Quién está hablando de una unión como de matrimonio, o está hablando de una unión nada más carnal? Nada más. Porque Dios no permite una situación de esta naturaleza, ¿no? Es lo mismo que dice que el que tolera un pecado, pecador se hace con el otro, ¿no? Es decir, es como homologarse a la falta, al pecado, ¿no? Pero no tiene que ver con que entonces ya somos matrimonio, porque hay esa confusión. Dicen, a ver, ya tuviste una relación sexual, ya técnicamente es un matrimonio. No es cierto, el matrimonio tiene otras matices totalmente diferentes. Te metiste con una persona y tuviste una relación sexual, arrepiéntete delante de Dios, apártate de tal persona y busca el perdón del Señor, ¿no? Busca el perdón del Señor. Entonces, ¿esto nada más viene dentro del área de la fornicación? Sí. ¿O cuál es esto? Cuando dice sí, claro, por supuesto. Esa es una relación ilícita no permitida por el Señor. Ajá. Sí, claro. Ahora, hay algo muy interesante, solamente lo digo de paso, ¿no? Porque he tenido 2 o 3 problemas en mi vida ministerial y lo seguiré teniendo seguramente, pero cuando viene una pareja de una persona, una parte creyente y la otra no, normalmente lo que yo hago es que no los caso. O sea, no oficio una ceremonia. Vayan y cásense por lo civil, hagan lo que tengan que hacer, vivan como quieran, pero están en la parte creyente está en franca rebeldía y desobediencia delante de Dios, ¿no? Ahora, que el Señor puede tener misericordia, puede cambiar a otras personas, sí, yo he visto mucho de esto, ¿no? Pero yo personalmente no oficio una ceremonia con yugo desigual. Es como si yo dijera: Señor, tú has dicho que no se unan en yugo desigual, tú lo dijiste, pero yo voy a hacer una excepción. Yo sí los voy a oficiar en una. Es como decir, tú dijiste esto, pero yo voy a hacer esto otro. Hay algunas iglesias donde dicen, con una de las 2 partes que sea creyente es posible, pero eso se aplica solo en el bautismo de los niños, no en el matrimonio, ¿no? Entonces, son temas tan importantes, ¿no? Que en la práctica cristiana, en la práctica ministerial, ¿no? Se dan. Ahora, insisto, yo conozco parejas que se han casado en yugo desigual y que el Señor ha tenido misericordia de ellos. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios por esto. Pero también conozco parejas que se han unido en yugo desigual y que la parte creyente ha dejado el Evangelio, se ha apartado por completo, ¿no? Porque hubo desobediencia, ¿no? Entonces, son temas como muy interesantes que tenemos que practicar en otros foros, ¿no? Pero el tema aquí, en la Biblia, este texto que estamos estudiando aquí, habla acerca de la fornicación, y la fornicación es todo aquello que Dios no quiere, que tiene que ver con una relación sexual ilícita. Dice el apóstol: fornicación, inmundicia, que tiene también que ver con esto, ¿no? O avaricia,
dice que son pecados graves que están sucediendo en ese momento. Luego va a añadir un poco más, a ampliar la lista en el versículo 5. Va a decir fornicarios, inmundos, avaros, idólatras, que no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿no? Pero bueno, ahora dice fornicación, inmundicia, avaricia, dice algo importante. Dice, ni aún se nombre, ¿no?, entre vosotros. Ni aún se nombre entre vosotros. No hay ni la mínima posibilidad ni siquiera de platicarlo, de hablarlo, de proponerlo, de sugerirlo. No se puede hablar. Lo va a reforzar este asunto de hablarlo, de mencionarlo. Va a hablar un poquito de esto en el versículo 4. Pero ahí en el 3 está diciendo, ni aún se nombre entre vosotros. ¿Por qué no se debe nombrar entre vosotros? Porque somos santos. Porque es lo que los santos hacen. Yo escribí unas cosas aquí, que estaba estudiando este texto, y son cosas muy, muy interesantes que vale la pena que lo sepamos, ¿no? Por ejemplo, los que tienden al humanismo tienen conductas humanistas, ¿no? Yo tiendo al humanismo, mis conductas son humanistas. Centradas en el hombre. Centradas en el hombre. Soy congruente con lo que yo creo, ¿no? El humanista tiene una verdad posicional. Yo creo en esto. Y por lo tanto, mi verdad práctica es que yo me conduzco como humanista. Y está siendo congruente con su vida. ¿Sí o no? Ahora, los que tienden a la idolatría tienen conductas idolátricas, ¿no? Sí, yo, ¿no?, tiendo a la idolatría, es mi verdad posicional, le rezo a los santos, tengo ídolos en mi corazón, esa es mi conducta, esa es mi verdad posicional. Mi verdad práctica es que practico la idolatría y soy completamente congruente. Ustedes vean, un idólatra es congruente con su verdad posicional, porque adora a los ídolos. No se le puede recriminar nada porque es congruente con su forma de pensar y de creer, ¿no? Los que entienden al paganismo tienen conductas paganas y son congruentes. Un ladrón roba. El ladrón que no robe es incongruente. No es ladrón. No es ladrón. No te digas ladrón. ¿Por qué no? Pues no robas. Para que tú seas congruente con lo que dices ser, tienes que robar, ¿no? Pero ¿qué pasa con los santos? ¿Qué pasa con los santos? Los que tienden a la santidad deben tener conductas santas. Ahora nosotros nos decimos santos, apartados, santificados en Cristo Jesús, como dice Pablo a los Efesios, y no solamente a los Efesios, lo dice también a los Corintios y los dice a otros. Nosotros decimos, nuestra verdad posicional es que somos santos y sin mancha delante de Él, como dice el capítulo 1. Somos santos, esa es nuestra verdad de posición, ¿no? Nos dicen, ¿cuál es tu posición? Soy santo. Al pagano, yo soy pagano. Al ladrón, yo soy ladrón. Al hereje, yo soy hereje, ¿no? Al humanista, soy humanista. Al liberal, soy liberal. Pero yo soy santo. Mi posición es ser santo. El problema, el gran problema, es que si hay alguien, si hay un pueblo, si hay un cuerpo que no es congruente con su verdad posicional, tristemente puede ser la iglesia. El pagano se conduce de manera pagana, es congruente. El idólatra se muestra con su vida idolátrica, es congruente. El ladrón roba, es congruente. El mentiroso miente, es congruente. El santo a veces no se conduce como santo, entonces es incongruente. Entonces Pablo dice, está diciendo Pablo, como conviene a los santos, lo que es conveniente, lo que debe de suceder para los santos, dice el apóstol, ¿no?
que la fornicación, inmundicia, avaricia, que ni aún se nombra entre vosotros como conviene, dice él, como conviene a santos, lo que es congruente para los santos. Lo que es congruente para los santos. No nos podemos dar el lujo. No, ni lujo es, ¿no? Pero no podemos permitirnos tener nosotros conversaciones obscenas, de doble sentido, cosas que no le glorifiquen al Señor, hacer cosas, ir a ver una película al cine donde haya escenas sexosas. No podemos hacerlo, ni aún se nombra entre vosotros, como es conveniente, como es congruente, como es algo que deben hacer los santos. Es una cosa muy difícil, ¿no? Pero no solo eso, sino además el apóstol añade en el versículo 4 un versículo maravilloso que se los voy a leer en la versión, la Nueva Traducción Viviente, que es bastante recomendable, mucho mejor que la Nueva Versión Internacional, por cierto. Pero el capítulo 5, verso 4, se los voy a leer en las dos versiones. En la Reina Valera dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, otra vez que no convienen, dice el texto, sino antes bien acciones de gracias. Pero vean cómo lo dice una versión distinta. Dice la versión de la Nueva Traducción Viviente, lo dice así: los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Se los voy a volver a decir porque qué barbaridad, ¿no? Dicen, ay, caray, Bien específico. bien específico, es como para nosotros, ¿no? Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Los cuentos obscenos. ¿A poco no hay chistes obscenos? No han llegado a escuchar chistes sexosos entre cristianos. Qué feo, ¿no? Qué horrible, ¿no? Dice ahí, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros, dice él, no son para ustedes. Claro, nos conviene la 60 porque como pues, no está muy así muy elegante, ¿no? Muy light. Pero dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino que son las gracias. ¿Qué es lo que sucede? Que la verdad posicional del creyente es la santidad. Es la santidad. Esa es la verdad de posición. No solamente es una verdad de posición porque elegimos esto, sino porque el mandato de Dios en Levítico 19 es ese: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y lo repite versículo por versículo, por versículo, por versículo. No es para nosotros una opción la santidad, es una obligación la santidad. No podemos nosotros decidir ser o no santos. Una persona que decide, no voy a hacerlo y voy a tener mi conducta así, no es creyente. De repente he recibido 2 o 3 medio como quejas, ¿no? Bueno, no medio quejas, ¿no? Bueno, sí, más o menos. En la Santa Cena. Si ustedes ven en la Santa Cena cómo hay una lectura, ¿no?, muy puntual de pecados, que además no los inventé yo, están todos sacados de la Biblia, ¿no? De repente alguien me dijo: pastor, la familia fulana de tal se fue de la iglesia porque se sintió agredida, ¿no? Y yo pensé, no podemos nosotros tener en la iglesia un lenguaje popular para que a todo mundo le caiga bien el mensaje, ¿no? La Biblia demanda, exige una vida de santidad. No es opcional. No lo es. No lo es. Dice el apóstol, como conviene a santos. Como conviene. Es muy duro el Señor en esto, en la palabra que está diciendo aquí es muy duro, porque al final, ¿no?, en el versículo 7 dice incluso: no seáis pues partícipes con ellos.
Por ahí, por ejemplo, leímos el domingo pasado, en primera de Corintios 5:11, ¿no? Dice, no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, idólatra, avaro, ¿no? Es decir, no podemos conceder. Si una persona, durante el tema, en una predicación dominical, o en la Santa Cena, o en cualquier ámbito, escucha una palabra dura de la Biblia, al respecto, y decide, no voy a estar en esta iglesia porque me ofenden, lo mejor es que se vaya. Hemos ofendido tanto a Dios que una vez que nos ofenda a Él, no pasa nada. Lo necesitamos de vez en cuando, ¿no? Entonces, sí, la palabra ofende, pero cuando la palabra siempre es noble, siempre es linda, siempre somos reyes, príncipes, nos amamos profundamente, una comunidad de amor y todo es amor y paz, y abajo está cometiéndose una gran cantidad de pecados aberrantes delante del Señor, no es una iglesia verdadera. La iglesia verdadera es la que exige una vida de santidad en su pueblo, en su ambiente, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo, está diciendo el apóstol Pablo, estas cosas no convienen a los santos, no es congruente con los santos, no lo es, no pueden tener estas conductas, dice el apóstol Pablo, sino acciones de gracias, dice el apóstol, acciones de gracias. Perdón, aquí la palabra conviene viene como congruente, no es que les conviene y que les vaya bien haciéndolo, sino que no es congruente. Exacto, eso es. De hecho, la palabra en el original tiene este énfasis. No es lo que tienen que hacer, no es conveniente, no es como que, es que a veces decir no te conviene puede ser que entonces sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer, ¿no? Sí. No lo hagas, es contrastante, es la vida de santidad versus fornicación, inmundicia, avaricia, etc. Son dos cosas completamente contrastantes. No es lo que debes hacer, no es congruente con tu vida, no conviene a los santos, no es lo que te hace ser santo, no te muestra al mundo como santo. Por eso más adelante, ¿no? Dice él, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo, y va a dar instrucciones precisas a cada sector de la iglesia, a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los amos, a los siervos, a todo el mundo, de cómo debe de ser una vida de santidad, que eso lo vamos a estudiar más adelante. Hermano, yo creo que esto tiene que ver más que nada con la nueva naturaleza de la persona, ¿no? Sí. Una persona que ha nacido de nuevo es santa. Sí, y lucha. Y cuando esta persona que es santa y que tiene el Espíritu Santo dentro, en el momento de pecar, no se va a sentir a gusto, se va a sentir a disgusto, puede llegar a pecar, pero él no se va a sentir ya con la libertad, no, con el gozo que sentía cuando pecaba y hasta se sonreía, ¿no? Sí. Una persona que tiene una naturaleza santa y es una persona que naturalmente va a rechazar todas estas cosas. Absolutamente. Y también hay que entender que una persona que viene a los pies de Cristo entra en un proceso, ¿no? No es así como que ¡pum! Ya, es un error decir, ya soy transformado. La verdad es que no es cierto, es un proceso, ¿no? Claro, ya el Señor modificó mi corazón, ya soy creyente, ya sé que Cristo me salva, me ha salvado, ya sé, ¿no? Ahora, pero entro en un proceso, y el proceso de santificación, y entonces de repente me voy a decir, yo no sabía que eso estaba mal, y ahora que lo veo en la Biblia me siento tan mal de haberlo hecho, y cambio, ¿no? Entonces hay procesos, ¿no? Que van caminando, pero claro, una persona que viene al Evangelio y se encuentra con la palabra, con este tipo de cosas, no dice, no, hombre, lo que pasa es que está diciendo otra cosa, no está diciendo eso, y se justifica. Alguna vez en la Santa Cena he dicho, al respecto de sus pecados, digo lo siguiente: si alguno de ustedes ha caído en uno de estos pecados y no se ha arrepentido delante de Dios y no quiere cambiar su conducta, no tome la Santa Cena, porque donde no hay santificación, muy probablemente nunca hubo justificación. Eso puede ofender a alguien, porque incluso hasta gente creyente o que se cree creyente se autoengaña y piensa que es salva, ¿no? Piensa que es salva, y es posible que no. Si no hay santificación, muy posiblemente nunca hubo justificación. No la tomen, porque el juicio
que comen y beben para sí. Las dos están unidas. Están unidas, ¿no? Ahora, sí, también digo, tampoco se trata de desanimar al que viene con un corazón contrito y humillado. Si caíste en alguno de estos pecados, porque podemos caer en esto, ¿no? David cayó. Podemos caer en esto, ciertamente, pero venimos, como dice mi hermano Orlando, con un corazón triste, arrepentido, delante del Señor. Perdóname, Señor, caí, ¿no? Con un corazón de arrepentimiento. Esa es la muestra de la santidad, es la lucha de la santidad. Perdóname, ¿no? Entonces yo digo, para usted, pecador arrepentido más que para nadie, venga a la cena, para que esto lo va a hacer, ¿no? Crecer en gracia, ¿no? Entonces el apóstol es muy puntual en esto, pero sí, las iglesias deben escuchar esto. Se debe exigir vida de santidad a la iglesia. No hay de otra. ¿Cuál es el riesgo? Que se vayan algunos. Está bien. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que no. Pero tiene que ser exigida la iglesia a tener una vida de santidad. ¿No? Hermana, no hay problema. Hermano, el Señor no acepta la homosexualidad. En Estados Unidos están casando homosexuales. Esa verdad. Bueno, Sí. ¿el pastor que casa a homosexuales está en pecado? Absolutamente. Absolutamente. Un pastor que se atreve a casar a una pareja homosexual, me parece a mí que ese pastor no ha entendido el evangelio. No está justo. Si ese pastor no está viviendo una vida de santificación en eso, posiblemente nunca ha sido justificado. Me atrevo a decir, con ciertas dudas, que puede ser que alguien haya caído y luego se arrepienta, no sé qué, pero me atrevo a decir que una persona que consuetudinariamente hace esto, un pastor, no es salvo, no es creyente, no es cristiano, Sí, es porque otra cosa. ya les exigen luego. Sí. Pero también, hermana, conozco pastores en Estados Unidos y en Puerto Rico, creo que conocí, no los conozco, escuché historias de pastores que se negaron a casar a una pareja homosexual y los metieron en un problema, les querían cerrar la iglesia, hasta la cárcel querían llevarlos y ellos hicieron lo que sea. Pero yo tengo un compromiso con el Señor que no voy a traicionar. Esos son creyentes de veras. Hay quienes sí se ven. Organizaciones concretas, como una organización que apoyaba a la Iglesia Nacional Presbiteriana que se llamaba la PECUSA, hizo eso, está haciendo eso, ¿no? Pues hay que apártense de los tales, dicen, lejos de estos, ¿no? Hay que conservarlos, ¿no? Hay que conservarlos. Bueno, en lugar de todo eso dice acciones de gracias, acciones de gracias, ¿no? Y entonces viene el 5, ¿no? Viene el 5, ¿ya está claro? Viene el 5, porque sabéis esto, es muy importante, ¿eh? Es muy importante, porque Pablo les va a decir a los efesios lo que ellos ya saben. No les va a venir con un cuento nuevo, lo que ya saben. Y les dice, pero sabéis esto: ningún fornicario. Ahora, ya dijimos, la fornicación es todos los pecados sexuales, ¿no? Todo, menos el matrimonio. Todos los pecados, las relaciones sexuales son pecado. Bueno, dice entonces, ningún fornicario, es decir, el joven que tiene una relación sexual con la muchacha o la muchacha con el muchacho, el que está haciendo adulterios, el que está viendo pornografía, el que hace bestialismo, el que tiene incestos, el que hace lo que ustedes quieran, ¿no? Ninguno de estos, ningún inmundo, ningún avaro que es idólatra, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora, por supuesto, debo de decirlo, por supuesto, no significa que están excluidos todos los que cometen este tipo de pecados y se arrepienten. Es decir, si hay algún creyente que hizo algún pecado de esta naturaleza y viene el arrepentimiento delante del Señor, el Señor lo perdona. Hay un concepto muy importante que también he dicho en la Santa Cena, es: ningún pecado está por encima de la gracia. Ninguno. Si dices que yo he hecho tanto, Dios no me va a perdonar, claro que te perdona, porque la gracia está por encima de cualquier pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, desde luego. Pero fuera de esto, el Señor perdona todos los pecados cuando vienes en arrepentimiento al Señor y te arrepientes y cambias tu conducta, porque el arrepentimiento es cambio de conducta y el arrepentimiento exige frutos de arrepentimiento, ¿no? Entonces, arrepentirse es cambiar la conducta y dar fruto, muestra del arrepentimiento. Incluso la palabra dice, ¿no? El que pecaba, que no peque más. Es un fruto del arrepentimiento.
¿Qué pasa? Estoy teniendo una situación, estoy teniendo una relación con una persona que no es creyente, entonces ya me arrepiento, sí, no lo debo de hacer, pero no lo voy a dejar. Eso no es arrepentimiento nunca, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Déjalo. Déjalo. Pero lo hago con todo mi corazón. ¿A quién amas más? ¿Al Señor? ¿No? Sí, déjalo, fruto de arrepentimiento. Ahora, hay personas que posiblemente han caído en una situación de esta naturaleza. Hay personas que cayeron aquí y se han arrepentido delante de Dios. Claro que el Señor es perdonador. Recuerden lo que dice el capítulo 6, versículo 11 de 1 Corintios. Dice, pero esto erais vosotros. Pero ahora han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados por el Espíritu de Dios, ¿no? Eran antes, ya son lavados, ¿no? ¿Hay perdón para sus pecados? Sí hay perdón. ¿Hay esperanza para el pecador de esa naturaleza? Sí hay. Pero tiene que venir el arrepentimiento, ¿no? Tiene que venir el arrepentimiento. De tal forma que el apóstol está diciéndoles aquí, estos que cometiendo estos pecados no les importa y lo siguen haciendo, no se engañen a sí mismos. No se van a ir al cielo. Esto va en contraparte de lo que dice el común denominador del mundo. La gente dice, todos se van al cielo. No es cierto. No es verdad. No es cierto. Hay otros que se van al horno de fuego. No tienen herencia, dice el apóstol, en el reino de Cristo y de Dios. Pero hay quienes dicen, sí, no pasa nada. No pasa nada. Pues. Total, ya luego te arrepientes. No pasa nada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice Pablo? Nadie os engaña. Con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie les engañe con palabras vanas. Saben que la tendencia griega de aquel tiempo es que ellos decían que el cuerpo era cárcel del alma, ¿no? Es decir, que lo que importaba era rescatar el alma y alimentar al alma y nutrir el alma, pero el cuerpo lo que quiera, al cuerpo lo que pida, ¿no? Pues comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Es decir, al cuerpo lo que quiera, lo que pida, déjalo, conserva tu alma, pero el cuerpo lo que quiera. Hoy todavía uno diría, ay, en aquel tiempo que locos están, sigue habiendo esta filosofía hoy día, sigue siendo esta filosofía hoy día, el cuerpo lo que pida. Y entonces hay borracheras, hay drogadicciones, hay cosas sexuales, hay una gran cantidad de cosas porque hay que darle placer al cuerpo, lo que el cuerpo pida, ¿no? Pero no podemos de ninguna manera disasociar el espíritu con el cuerpo, están íntimamente entrelazados. Sabemos que el cuerpo es templo, no es un envase, es templo del Espíritu Santo, ¿no? Así que entonces no se engañen, que nadie les engañe con palabras vanas, les van a decir, ¿no? Incluso una pareja, ¿no? Decía el comentarista que estoy leyendo, una pareja de jóvenes, ¿no? El joven le dice a la chica, oye, en 2 meses nos vamos a casar, ¿no? ¿Por qué no tenemos relaciones sexuales? Pues ya nos vamos a casar, mira, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, igual ya tenemos un compromiso serio, ¿no? Un compromiso formal, no pasa nada. Que nadie os engañe con palabras vanas. Y cómo se han dejado los jóvenes de hoy día y la gente de hoy día seducir por las palabras vanas, ¿no? Ha sido una gran cantidad de palabras vanas que nos hemos dejado nosotros convencer y seducir. Dice el apóstol que nadie les engañe con palabras vanas, porque estas cosas, todas estas cosas que ya mencionó, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entiéndase, los hijos de desobediencia, los mismos que los hijos de ira, ¿no? No creyentes, ¿no? Y entonces viene este mandato: no seáis pues partícipes con ellos. No seáis partícipes. ¿Qué significa esto? ¿Sabe qué significa? Que no debo ni siquiera juntarme con un fornicario. No se trata de apartarme del mundo. Me tengo que relacionar con el mundo para comentar, para hablarles del amor de Cristo. Pero no puedo yo de ninguna manera congeniar con ellos. No puedo yo ser parte de ellos.
Me voy a relacionar con el mundo para hablarles del amor de Cristo, para hablarles de una vida de santidad, de arrepentimiento y fe, pero de ninguna manera para congraciar con ellos. ¿Cómo puedo yo estar en un grupo de personas en donde se está hablando con chistes obscenos? ¿Cómo puedo estar en un grupo de personas en donde se ufanan porque ya se acostaron con la fulana y con la mecánica, con el fulano y con el mecano, y yo en medio de una situación de esta naturaleza? ¿Cómo me puedo juntar con hermanas o con personas, mujeres, un grupo de mujeres que ya tengo 20 años reuniéndome con ellas porque son mis compañeras de la escuela, pero hablan puras tonterías? ¿Cómo me puedo yo relacionar con ellas? Dice la Biblia, no seáis pues partícipes con ellos. No lo hagas. Conocemos testimonios de personas que dicen que han perdido el trabajo porque no van a las fiestas del jefe que organizan, ¿no? Porque se emborrachan, hacen cosas sexuales, cuentan cosas obscenas, se ufanan de sus victorias sexuales y yo no, simplemente no. Entonces tienen que salir del trabajo, ¿no? Dice la Biblia, no seáis partícipes con ellos. No podemos de ninguna manera conceder. Esto es más difícil con los jóvenes porque están en grupos de la escuela en donde ese es el estilo, ese es el lenguaje, eso es lo que se habla, eso es lo que se dice, eso es lo que se comenta. Hay personas que se reúnen con amigos de toda la vida, de la infancia, de la colonia, de la escuela, de lo que sea, se juntan y son cosas feas, chismes, groseros, albures, dobles sentidos, cosas de esta naturaleza. Dice la Biblia, no se junten con ellos, no sean partícipes con ellos. Para vivir una vida de santidad, pues hay que luchar para una vida de santidad, ¿no? Yo escribí algo aquí que dice que si compartimos sus prácticas, fíjense nada más, si compartimos sus prácticas, compartimos su condenación. Si compartimos sus prácticas, compartamos entonces su condenación. ¿Quieres compartir su condenación? No compartas sus prácticas. Simplemente apártate de ellos. Apártate. Pero son mis mejores amigos, la pasamos a todo dar, nos divertimos muchísimo. Apártate. Búscate amistades cristianas que te edifiquen, que construyan, ¿no? Acuérdate que en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora eres luz en el Señor. Y termina en el 18 diciendo, el 8, perdón, diciendo, andad como hijos de luz. Y estar con estos grupos no es andar como hijos de luz, ¿no? Ahora, si yo voy con mi grupo de amigos, ¿no? Y llego ahí como luz, tengo que brillar. No tengo que estar apagado como ellos, no tengo que brillar. ¿Y cómo voy a brillar? Oigan, yo quiero compartirles esto. Quiero hablarles del Señor Jesús. Quiero hablarles de esto. Quiero hablarles del arrepentimiento. Quiero hablarles de venir a los pies de Cristo. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a rechazar? ¿Se van a apartar de mí? ¿Me van a correr? ¿Van a quitarme la palabra? Es mejor. Es mejor. Mucho mejor. Porque con quien tenemos que quedar bien no es con ellos, sino con el Señor. Mis amigos no me van a dar vida eterna. Si comparto sus prácticas, compartiré su condenación. Quien sí me da la vida eterna es el Señor. Y si comparto las prácticas del Señor, comparto entonces su redención. Así que tenemos que tener como mucho cuidado con esto, ¿no? Por eso digo que la palabra llama a la vida de santidad al creyente. Y llama fuerte a la vida de santidad. Exige una vida de santidad. Y va a empezar el apóstol con todo esto y va después a particularizar. A ver, entonces la vida de santidad es esta, ¿no? Casadas, no sé qué, esposos, no sé qué, hijos, amos, siervos, padres, y va a dar una lista maravillosa, ¿no? Para terminar diciendo, pero no se preocupen porque tienen una armadura preciosa del Señor que van a poder combatir con todas estas cosas. Ahí es donde los jóvenes muchas veces cristianos fallan, porque prefieren amoldarse al mundo con tal de que no lo rechacen, en lugar de hablar la palabra, y eso es lo que estamos fallando como iglesia, ¿no? Deberíamos de, hoy en la tarde leí un video de un hombre que estuvo hablando del Evangelio, pero fuertemente, a todos los que iban pasando al concierto. Sí. Lo vi también. Sí, les estuvo hablando y lo fueron a burlar, pero él siguió hablando y les dijo, este puede ser el último día que ustedes pueden estar aquí, arrepiéntanse. Y sí. Y ese fue el último día para muchos. Para 59, ¿cuántos murieron ahí? No, 59. También creo que hay creyentes
estaba predicando y que había otro que lo estaba imitando y burlándose de él y que fue uno de los que murió. Sí, yo creo que es el mismo. Es el mismo porque hay como dos videos del mismo. Están como en una jardinera, Sí, hablándoles, y la gente está formada, ¿no? Está amarilla la jardinera y se está con una bocina. Con su megáfono hablando. Un testimonio muy lindo de esa persona. Y les estuvo hablando y seguramente murieron algunos de los que les digo, puede ser tu último día, ¿no? Claro, tampoco se sale del control de Dios eso, ¿no? Claro. Estaba en total control del Señor, ¿no? Pero lo que quiero dejarles ahora en la mente para terminar es, hermanos, necesitamos exigirnos una vida de santidad. No seamos autoindulgentes con nosotros mismos, no nos demos lujos, ¿no? Que no son lujos, son condenación, ¿no? Quitemos de nuestra mente las perversidades. Esto dice la Biblia, fornicación, inmundicia, avaricia, cosas que ni se nombran, ni se deben nombrar entre nosotros. No corran cuando hay un chiste de doble sentido, no lo escuchen, condénenlo, ¿no? Pueden resultar desagradables, pero es mejor ser desagradables con la gente que desagradables ante los ojos de Dios, ¿no? Y si nos toca vivir una vida de desagrado toda la vida, pues toda la vida la viviremos así. Pero tenemos que ser congruentes, ¿no? Un santo tiene que vivir en santidad, ¿no? No seamos incongruentes con nuestra vida de santidad. Bueno, yo quería llegar hasta el 17, pero no va a ser posible. Ya la semana que entra terminamos hasta el 17 y luego para empezar con el 18 y en adelante, ¿no? Este texto ténganlo muy presente, léanlo, vuelvan a leer, leanlo en varias versiones. Es duro, pero es muy aleccionado. Duro, pero muy aleccionado. ¿Cómo se llama la Biblia? Se llama la Nueva Traducción Viviente. Yo recomiendo esta. No recomiendo la Nueva Versión Internacional, ni la traducción del lenguaje actual. Hay una que se llama La Palabra, que es muy buena, muy buen texto, en una versión muy buena, y esta que es maravillosa. No es paráfrasis, que es una ventaja. Es la traducción directa de los idiomas originales en un lenguaje más contemporáneo. Pero con ¿Quiénes hicieron la traducción y cuál es la editorial? Es mío. ¿De quién? De esta. Ay, Dios, es que no me acuerdo. Es que yo estuve en la Sociedad Bíblica trabajando un tiempo No es la nueva versión. y estaban traduciendo el Sí, pero la es versión de su popular. Pero es posible que sea la nueva traducción viviente. No, esa es diferente. Es diferente la nueva traducción viviente que de la nueva versión internacional, son distintas. Sí, nada más quería saber qué editorial, quiénes fueron los traductores. Kindle. Vale, esa Biblia en Maranatha, ¿no? De repente hay por lo menos un par de cosas que son buenas ahí, en las otras 84,000 están mal, ¿no? Pero ahí tienen esta Biblia en Maranatha. Porque tienen todo un stand, un cuarto lleno de todas las versiones. Entonces vale la pena, bien barata el texto, porque además ya le la calidad del papel. Sí, Es lo que estoy viendo bien sencillita, ¿no? es Es bien sencillita, vale la pena comprar esta versión. Y también la encuentras En internet y eso. internet. Pero no hay como el papel. No sé si ustedes compartan conmigo. El papel es esto. Sí, hermano. En el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Yo creo que el Espíritu es el que nos preserva para que nosotros perseveremos. Así es. Entonces, muchas veces nosotros hacemos las cosas porque el Espíritu pone en nosotros el querer como lo hacer por su buena voluntad. El problema es que yo pienso que hay veces que uno puede llegar a obedecer la palabra por ser educado, por ser instruido, pero sin que el Espíritu sí, claro. uno se vuelve religioso nada más. Claro. Hay un montón de gente en el mundo que acata lo que dice la Biblia, pero no es algo. Exactamente. No es movido por el Espíritu Santo, sino por un tema moral. Entonces, por eso para él sea la gloria, ¿no? Porque él es el que produce. Sí, Él es. Él nos preserva. El no creyente no tiene el fruto del Espíritu. El creyente sí que lo tiene. Vamos a orar, hermanos, ¿les parece bien? Vamos a orar y ya después de aquí a los tacos y ya. Ahí se acaba todo. Ahí se acaba todo. Ah, el fútbol americano.
Señor, muchas gracias por esta noche que nos das de aprender tu palabra. Y, Señor, de veras que qué difícil. Nos pones metas difíciles porque tenemos que conformarnos al carácter de Cristo. Tú eres nuestro estándar, Señor. Es muy complicado. No queremos tener conductas que no te agraden a ti. Nos cuesta mucho trabajo. Estamos en un mundo, Señor, pecador, en un mundo caído. Y estamos conviviendo con gente caída todos los días. Qué difícil es mantenernos santos. Hemos de confesarte que nos hemos comportado como idólatras, como paganos, como herejes. Pero Señor, queremos que nos ayudes para que cambiemos nuestra conducta y que podamos exigirnos a nosotros mismos una vida de santidad y que incluso ni siquiera compartir con ellos la vida, sino con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Cuida de nuestros jóvenes, de los matrimonios de nuestra iglesia. Cuida de cada uno de nosotros, Señor, para que no caigamos en esto. Danos fuerza y danos, Señor, a través de tu palabra, el entendimiento para que podamos resistir. Y sabemos que nosotros tenemos toda esta armadura que tú nos has dado para resistir, combatir. Y además tenemos la ventaja de que tú has prometido que los creyentes somos más que vencedores. Así entonces, Padre, te rogamos que cuides de nuestra vida cristiana en el nombre de Jesús. Amén. Amén.